Albo, no, mentira. Pero, mirá. Mundo Albo 2. Lo tengo acá. El lo tengo gigante acá. de Salta TV. ¿Qué otro hubo? Albo Mi Vida. Foroalbo.tk. Gimnasia y Vivo. Gimnasia y Vivo, exactamente. Por Uy. fin aparecieron, dice. Un mensajito acá. Ja, ja, ja. No sé con qué tupé se Lo dice, burla. ¿no? Si es un y desubicado, lo ¿cómo se va a burlar dice. a los invitados? Pero yo creo que lo hice con cierto intento de grandeza y hasta de altura y hasta menospreciando el amigo Matías Daer a los ¿Ubican ese nombre? colegas. Comenzando por ahí. Facundo Vallejo, Facundo Sinatra, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. De hecho, hoy le pasé información a Matías Daer. ¿Sí? Ah, Qué bonito, mirá, mirá Hay vos. un ida y vuelta, hay un ida y vuelta. Claro. Sin Que problema. es más ida que vuelta, o sea, si estás nutriendo a Matías De constantemente información es como... y cómo funciona el departamento de historia de allá. Claro. Deja mucho que desear, ¿no? Y bueno, Y a ver, ahí- se está haciendo solito desde abajo por... Pero precursor en Entendelo. muchas cosas, pero en esta no lo Según él. tenía, ¿no? Según él. No lo tenía en esta. Saludo grande para Dani también, que ya está prendida, que manda saludo para los Facus. Así que, ¿cómo andan, muchachos? Tanto tiempo. ¿Cómo va? ¿Todo, ¿Todo bien? bien? ¿Verdad? Volviendo. Los extrañábamos acá. Y justamente una de las razones que volvimos es a causa de Matías Daer. ¿Sí? Sí. Mirá. Mirá vos, no. Vimos- yo la verdad que a la tarde veo mucho el programa. Banco, Sí. hay que bancar. Y bueno, esto era casi un programa de juventud, digamos. Es que somos sentimiento antoniano, disculpad, pero... Y hay días que con Sale. Guillermo Tierra Santa. nos sentimos antonianos, no te voy a negar. Hay días que nos... Pero cuando viene gente de gimnasia, por ejemplo, me hace sentir algo a mí también. Ah, bueno. Me pasan cosas también. Nos seguimos en Twitter, ¿no? Sí, señor. Retuiteo Retuiteo muchas tus Te cosas. estuve leyendo también el otro día. No los banco a ambos, dice. Te has peleado ahí. Con alguien, con un desubicado que habló de nene. Sí, es verdad, coincido. Un burro que le falta calle, pero bueno. Bueno, muchachos, hay mucho para hablar de la historia de gimnasia, hay mucho para hablar de todo, inclusive hasta de Independiente, si quieren que hablemos, ¿por qué no? También. Bueno, de hecho, Facu es un avesado en la materia de partidos a nivel nacional, internacional también, como para contarnos un poquito de esta experiencia, el ir de visitante y lo que significan los riesgos y lo que significa cada vez que un equipo argentino no solamente recibe a equipos del exterior, sino también cuando uno va. ¿Qué te generó lo que pasó, por ejemplo, el otro día? Bueno, gracias por lo avesado en la materia. No sé a qué se refiere usted, pero bueno. Banderero y sí, es verdad que uno ha viajado mucho. Lo hablaba con el Mono ese mismo día. Lo hablaba con varios amigos de otros clubes, sobre todo gente de Huracán. También en el último tiempo se le está dando viajar y demás. Gente de muchos años de cancha. Lo primero que me generó, yo me fui a dormir muy temprano esa noche porque estaba fundido, la vida de padre. Y me levanté al otro día muy temprano con una cantidad de mensajes descomunales de los grupos futboleros. Evidentemente algo pasó, algo pasaba. Y sinceramente la primera media hora me quedé paralizado mirando los videos con una angustia que me duró durante todo el día. No deja de quedar dentro mío porque uno sigue viendo las imágenes. Pero es tremendo, a ver, varias cosas. Por un lado, cómo revertir este sentimiento que uno tiene de poderle inculcar a los hijos, a los sobrinos, a los vecinos, que la tribuna es un lugar hermoso, digamos, ¿no? Porque para mí lo es. Para mí es un lugar de encuentro, para mí es un lugar de sentimiento, de llorar, de alegría, de tristeza, de conocer amigos, de enamorarse de una mujer o no, de lo que cada uno quiera enamorarse. Es un lugar donde pasan muchas cosas, es un lugar que vale la pena ser vivido. Pero cuando uno ve esto que sucedió el otro día, ¿cómo remontamos ese barrilete? Diría Moyo. Es muy difícil. Y las imágenes, no hay manera de ponerle otro adjetivo de lo que se ve. O sea, ya está todo dicho. Evidentemente después hay un montón de responsabilidades políticas, podemos ir más al hueso político. Y podemos ir más al hueso de cancha fácil de un partido que se había jugado un día o 2 días antes, el de Racing con Peñarol, donde había un día antes, con un operativo donde abajo no se puso la gente visitante, cosas básicas, ¿no? Claro. Un pulmón. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Está hecho, o sea, ¿es gente que no sabe de fútbol o es gente que quiere que eso pase?
no sale de esas dos, digamos, o sea, y las dos son graves. Obviamente que si hay alguien que quiere que eso suceda, es gravísimo, y si hay alguien que no sabe de fútbol y maneja... es quizás aún más grave también. Exactamente. Entonces, digo, me parece que es todo ese combo tremendo, que la verdad lo que igual da es mucha bronca, porque además sabemos que esto no queda acá, y es una escalada de violencia que le puede tocar a Independiente y le puede tocar a Vélez, a Gimnasia, ojalá que pueda viajar, y lamentablemente también puede tocar, digamos, ya pasa a ser una cosa bastante chauvinista vinculada a los países. Tal cual. Que no tiene nada que ver con el fútbol. Pero hay un contrapunto que tiene que ver en sí con el accionar de uno también en la cancha. Y charlándolo con el Mono, él también lo decía, sacándonos ese mote de la hipocresía. Che, ¿cómo hubiese reaccionado uno si hubiese estado en ese lugar como hincha, como neutral, estando en una tribuna y es el que está recibiendo los proyectiles? Vos tenés una opinión distinta, bueno, a esto que sucedió, o por lo menos esta indignación colectiva la que muestran todos. No, sí, lo que me pasaba a mí, que justamente también viéndolo desde mi casa, me indignaba, digamos, decía, la verdad que es un horror todo esto, me pasaba lo mismo que Facu, digamos, que me horroricé y me quedó la angustia todo el día. Sí. Pero también uno que va a la cancha y, por ejemplo, yo hacía la comparación acá con, o sea, un equipo salteño y un equipo jujeño, por ejemplo. Claro. Bueno, el último partido, por ejemplo, Gimnasia y Jujuy, hubo visitantes. Sí. Acá en el Gigante del Norte. Yo ponía el ejemplo, ¿qué pasaba si los jujeños empezaban a tirar cosas para la Virrey de Gimnasia? Era como que seguramente la gente iba a reaccionar también. Sí. La verdad, no comparto para nada la violencia, ¿no? No comparto para nada. La verdad que... O uno hubiese esperado, no digo la palabra querido, esperado de que decir, che, hay una barra que supuestamente protege a la gente y bueno, es momento de que esa barra se muestre y proteja a la gente. Lamentablemente el método, la cuestión es a través de la violencia y bueno, sí. Pero en ese momento y en la cuestión cancha, quizás por la vorágine, por las pulsaciones y todo eso, no estás para pensar en el plano ideal. Claro, tal cual. Sí, también es un pensamiento muy del futbolero, ¿no? Del que va a la cancha. Sí, exactamente. El que por ahí no es habitué, esas cosas no lo entiende. Tal cual. Va a decir, está muy mal, se horroriza, putea a todos, a la policía, a los hinchas, a todos, digamos. Pero bueno, eso, como vos decís, es un pensamiento del futbolero, digamos. Pero otra cosa que me parece importante, digo, hay organismos rectores del fútbol, sí. Hay un árbitro, hay autoridades competentes, digamos. Vivimos en una sociedad, lamentablemente, cada vez más violenta, en todos los niveles, ¿no? Con lo cual la cancha, que es la válvula de escape lamentablemente de las miserias que cada uno vive en su casa, sí. La descarga ahí, entonces eso es una bomba de tiempo. Perfecto. Nadie pudo suspender el partido. Nadie con mente fría, no futbolera si querés, ¿no? Ahí está, digamos. Hay gente que también tiene que no ser futbolera y pensar en el marco espectáculo para decir, che, esto se va de las manos. Sí, por eso cada uno ocupa un lugar y un rol en la cancha. Y es como que... Es que son dos ramificaciones distintas. Tenés por un lado el futbolero que entiende el ecosistema, ir a la cancha. Si no querés, esto es la cancha. Acá te encontrás esto es la cancha y está el otro que va, pero mediante las regulaciones de seguridad, así, más allá de lo que quiera compartir uno con su paradigma y el otro con el otro, el verdadero problema acá fue un fallo de seguridad que quieras o no quieras, siempre va a haber puteadas con un visitante, siempre te van a revolver una tapita de gaseosa, siempre te van a querer tirar una botella de gaseosa o un vaso lo más reducido posible en su tamaño para que tenga volumen para manipular. Siempre pasa eso en cualquier partido, incluso del anual. Acá lo que ocurrió fue un problema de seguridad y de protocolos. Porque el partido que vos veas, siempre va a haber un cruce entre barras, siempre va a haber un cruce entre hinchadas, siempre va a haber el incentivo de, sí, ya te voy a agarrar, que no se meta la cana, porque sabes, siempre pasan esas cosas. Y hay caldos de cultivo en todos lados. Digo, los que vamos a la cancha sabemos, por ejemplo, claramente, y vemos las imágenes, entendemos que hay una connivencia. Claro. Porque el que va a la cancha sabe que no es tan fácil dar la vuelta y meterse en una tribuna, claro. Y que le tiren, por ejemplo, vos entras con tu hijo, la policía te saca la botella y te la tira en la cara, así con un desprecio y una violencia también manifiesta. Entonces, todo eso, o sea, nadie para la pelota, valga la redundancia y la metáfora futbolera. Totalmente. Muchachos, tengo en mis manos, no sé si pudieron pispearlo ya, al libro de Fernando Cáceres, que se llama Historias del Fútbol de Salta, en esta oportunidad la edición de Gimnasia y Tiro,
que salió hace muy pocos días nada más. Ustedes como departamento de historia, ¿pudieron chusmearlo un poquito? ¿Pudieron ir viendo más o menos de qué es lo que se trata? Sí, por suerte, bueno, lo pudimos ver. Bueno, Fernando dejó un ejemplar en el club. Así que bueno, la verdad lo estuvimos viendo, la verdad que está muy bueno, tiene muchas fotos, mucha información que por ahí yo no la sabía, que también como que me ayudó también como a decir, che, esto está bueno, a ver, lo voy a investigar, la verdad que está muy bueno. Bueno, Fernando tiene el libro también de Juventud y sí, de Central, y bueno, y ahora se suma el de Gimnasia, que está buenísimo. Partiendo de la base, aprobado por Chayán, diría el meme, aprobado por el Departamento de Historia, digo porque para ustedes está muy bueno por el contenido, por la historia y por el contenido fotográfico inclusive que tiene el libro. Sí, a ver, yo no sé si ya aprobado por el Departamento de Historia. Está bueno saber, siempre es bueno que un historiador del renombre de Cáceres se interese por el club, claro, y haga un libro de ese tamaño, ¿no? Porque inclusive los otros son un poco más chiquitos. Sí. Ahora, bien, también está bueno decir que es un libro de Fernando Cáceres. No es el libro oficial del club. Claro. Que no tienen, o sea, no tiene más nada ni de malo ni de bueno que eso. Tal cual. Nosotros, desde el Departamento de Historia oficial del club, tenemos una mirada que en algunas cuestiones no coincidimos, inclusive en fechas, cuestiones, pero no parece que no es el punto discutir sobre el libro. Tenemos otra mirada, hubiéramos encarado quizás la narrativa de la historia desde otro punto de vista. Pero bueno, es el libro de Fernando Cáceres y está bueno que suceda. Sí, inclusive está bueno destacarlo, inclusive creo que hasta pondera a Fernando Cáceres, que un historiador se vuelque al fútbol de Salta, sí, que se vuelve a la historia de un club y que sea Gimnasia justamente el elegido, creo que también habla del laburo y del profesionalismo de él. Pero destacando esto también, no es por criticar, no es simplemente por decir que está mal, ni nada por el estilo, ni tampoco decir que está bien, pero no es un libro del club, no es un libro institucional, es a lo que apunta. No, claro, sí, y posiblemente se presente en los próximos días, porque también hay una cuestión, lo hablábamos con los dirigentes del club, de hacerle la gauchada, ya que se interesó por el club, como claro, estamos diciendo, bueno, de que alguna presentación suceda. Pero bueno, es el libro de Fernando Cáceres, que de hecho está explicitado en la tapa, ¿no? O sea, el libro es de él, no claro, es del club. Eso. Pero bueno, lo importante también es eso, que se hable del club, sacando la persona, el historiador, el redactor y todo lo que tenga que ver. Mientras se hable de Gimnasia y Tiro, creo que para el hincha lo más importante es eso. Creo que se siga pregonando la historia, conociéndose un poco, si bien hay datos que se llevan por otro lado, como ustedes hacían mención, lo importante es que se hable de Gimnasia. Totalmente. Sí, tal cual. Es como que hasta la fecha no había un libro exclusivamente solo de Gimnasia. Todos los libros que podemos sacar información nosotros son libros por ahí de la provincia, que hablan bueno, acá justamente en la tapa hay muchos dirigentes, fundadores de Gimnasia, entonces hay muchos libros que hablan sobre ellos y no sobre el club. Claro. Entonces ahora un libro exclusivamente de Gimnasia, la verdad que a mí me parece buenísimo. Ahora también dijeron a nosotros hubiésemos encarado la narrativa desde otro punto, nosotros hubiesen hecho me surgió lo mismo que una cuestión distinta. Es porque en mente tienen algo trabajado, tienen algo pensado en decir, che, institucionalmente se puede llegar a abrir el libro de historia de Gimnasia. Hace carita. Sí, la cara de... ¿Se puede decir o no se puede decir? ¿Qué lo di? La idea siempre está. La idea, de verdad, siempre está, como también tener un museo, digamos. Claro. Como departamento de historia, ¿qué más quisiéramos nosotros que tener el libro oficial de Gimnasia y el museo oficial de Gimnasia? Son dos como proyectos enormes que obviamente están ahí dando vueltas. Ojalá que sí, lo podamos plasmar en algún momento, pero sí la idea está. Y además tenemos el apoyo de un montón de gente del club que nos viene diciendo, hay que hacer el libro. Bueno, hemos escrito unas cuantas cosas, diferentes proyectos que están por salir o no vinculados al club. Entonces eso nos fue dando como si se quiere, un esqueleto del libro, donde ese esqueleto, bueno, hay que ir de a poquito dándole más volumen. Y yo creo que con el correr del tiempo y en algún momento que nos sentemos, hay que sentar el culo y ponerse, no queda otra, claro, lo podemos sacar adelante. La verdad es que cada uno le saca tiempo a su vida y hacemos lo que vamos pudiendo en el cotidiano. Entonces, bueno, el libro es un proyecto muy grande, pero está en el horizonte y... ¿Pero qué sueño ven más cercano, el museo o el libro?
Yo creo que el libro. ¿Qué necesita un museo como para poder estar al día y que cualquiera lo pueda visitar, por ejemplo? Sacando la infraestructura, obviamente, y todas esas cosas, ¿qué cuestiones debe tener? Y pasa que los museos hoy en día son museos interactivos. No son espacios muertos que uno va, da la vueltita y se va. No, tienen... hay muchas cuestiones tecnológicas que la verdad que por ahí nos asesoramos. Viene gente de museos de acá de la provincia a charlar con nosotros. Y bueno, ellos nos van explicando, che, mira esto. Y la verdad que sí, es una inversión muy, muy grande. O sea, no es poner una sola camiseta y ponerle abajo quién la usó o poner fotos. No, es mucho más grande que eso. Pero bueno, sí, también nosotros vamos descubriendo, vamos sabiendo, digamos, cómo se hace un museo, todo. Pero bueno, hoy por hoy sí es un proyecto a largo plazo. Además de esto que decía el mono, los museos obviamente hoy tienen una idea más interactiva. Eso vinculado a lo interactivo necesita un mantenimiento constante. Sí. Necesita a veces también inclusive una revisión constante. ¿Qué quiero decir con esto? Mañana tenemos otro evento importante en el club, hay que actualizar lo que se llama el guión del museo. Claro. Hay una pantalla LED que pasa imágenes, no sé qué, se rompe la pantalla, hay que arreglarla. Bueno, eso implica que no solo es un dinero inicial, sino que es un flujo constante que tiene que entrar de algún lado. Bueno, uno dice, bueno, cobramos entrada. Pensemos cuántas está dispuesta, claro, a pagar una entrada para... hay que pensarlo todo. Algún momento soñamos, yo no sé si soñé y se lo volvía loco al mono, digo, empezar con algún espacio del club donde podamos ir poniendo cosas de a poco, ¿no? Y eso va a empezar, en un futuro decanta solo en un museo, ¿no? Claro. De 0 a 100 es como acelerar muy rápido. Como un encuentro camisetero, por ejemplo, pero de gimnasia y tiro solo. Sí. Lo lindo que hubiese sido que en el restaurante que está ahora... Esa era la idea. Y ahora, ¿sería como una misma inversión como, por ejemplo, para un predio, esta realización de un museo, o sería no tan allegado ahí? No tengo yo los valores exactos. Sí, hemos consultado y es un dinero importante, además porque también esto necesita mantenimiento, necesita una persona que si va a tener entrada que corte, que esté vendiendo la entrada, que corte el boleto, otro que limpie, claro, otro que... La idea también es que tenga una visita guiada a la cancha, o sea, hay mucha gente que va por el centro y va y quiere conocer la cancha y no hay nadie como quien la guíe, entonces bueno, la verdad que sí es un proyecto muy ambicioso que obviamente está en mente, está ahí. Pero bueno, ahora, si se llega a concretar, es una hazaña como la de viajar a pie a Jujuy a jugar un partido, más o menos, ¿no? Sí, buen centro, me tiraste. Y también lo que es interesante, se puede pensar un montón de cosas, y capaz hay gente que nos está escuchando y está pensando, hay mucho turismo en Salta, eso está claro. Sí. ¿Y quién no quiere conocer la cancha más antigua del país? Seguramente un montón de gente. Bueno, hay que publicitarlo, hay que meterlo dentro del circuito. Claro, que también tiene que ser una bajada de línea para que todos empiecen a tenerla en cuenta también, porque si no, no repercute. De Vos pensás, yo te hago... pero no lo hago para mí, es para el club. Digo, hagamos número. 10 turistas extranjeros o de Buenos Aires o de afuera, le haces unos choripanes, le haces conocer la cancha más antigua del club, el arco donde Maradona hizo el último gol. Lo haces patear y lo haces patear, le haces unos choripanes y conoces cerrás con un choripán con club. Es espectacular. Totalmente. Yo lo haría en otro lado, digamos. Sí. A eso voy yo también. Pero bueno. Bueno, la ministra tiene cierta cercanía con gimnasia, es socia de gimnasia, podría. Claro, exactamente. ¿Por qué no vincularse o tener esa política de turismo y deportiva? Cultural deportiva también, e histórica. ¿Qué pasa? Trajo un machete. Así no. Señor. Así no. Saludo grande para Flor Pérez, que está del otro lado también, mandando mensajito, como para el señor José Antonio del Rey. Saludos para los pibes del Depto de Historia. Dice, del único club de Salta. Bien. Y pregunta si algo de la ticha. Mira. Si alguno quiere la ticha, se juegan a la ticha, no sé qué dice. El mono contesta eso. Bueno, la última vez que viniste con una cartilla, con muchísimas cosas y la recuerdo. Yo soy medio ops, ustedes saben, ya me cargaron acá. Me hicieron bullying, no hay problema. Pero lo digo, en ese momento nos hiciste ver. ¿Estás mirando los machetes? Nos hiciste un montón de cosas. Nos enteramos un montón de cosas. Es una nueva canción de la Sonora. No, es que lo que tiene el relato, si vamos a hablar del que está bueno ese tema, me parece que es una nota graciosa de color de los primeros momentos de Gimnasia y Tiro. Claro, que justamente mucho no se sabe. Claro. Es como que, bueno, acá en el libro sí lo dice,
está explicado. Pero bueno, los primeros años de Gimnasia es como que eso tuvimos que reconstruirlo prácticamente desde cero. No había como casi nada, el nombre del club, las actas, me imagino, las claro, actas, encontrar eso. El porqué del nombre, los terrenos. La verdad que eso fue, a mí, la verdad, me resultó bastante, no sé, me llenó un montón, digamos, porque fueron cosas que no sabía, y además darla a conocer, y esto que decante en la cancha más antigua del país también, digamos. Totalmente, el mayor logro. Y esto que el machete que me están bulineando, es como el colegio, digamos. Yo iba a rendir. Sí. Pero es que tenemos que viajar hasta 1900, uno necesita un respaldo también para poder decir además, tanto. Acá tengo es interesante porque ya lo traje acá, el libro de los 50 años de la historia de Gimnasia, ¿no? Ese es el único libro, ahí está, ¿no? Hubo un libro a los 50 años de Gimnasia, un libro chiquito, modesto, pero que nos sirve también para tener una mirada más cercana a lo que fueron los actos fundacionales, claro, porque si no esto se va. Es como la Biblia, que se escribió en un momento y la contaron por ahí 60, 70 años después. Entonces las cosas se van reinterpretando de alguna manera. Esto estaba bastante fresco. Hay gente que escribió este libro que vivía en el momento en que sucedió la fundación del club, con lo cual tiene un valor trascendental. Y hay esta nota graciosa, y al mismo tiempo que habla de una época, que habla de un club en nacimiento, que tiene que ver con el famoso partido que va a jugar Gimnasia en 1904 a Jujuy a pie. Gimnasia se reúne, o sea, primero estaba repasando hoy, decían que primero las familias de los jugadores no querían dejarlos ir a Jujuy. Claro, le parecía una locura. Exactamente. Era como decir, te vas caminando. Es que hoy, inclusive en 2025, te parece una locura. Claro, hasta siendo mochilero. 120 años atrás. Claro. Y va a Anzoátegui, entre otros, casa por casa, golpear la puerta, decir, no, señora, quédese tranquilo, usted va a estar todo bien, vamos todos juntos. ¿Puedo aportar un dato de Anzoátegui? A ver. Manuel Anzoátegui, bueno, es una persona que le contribuyó mucho al club de Gimnasia. Hay calles, hay clubes que hasta el día de hoy llevan su nombre. Él era rengo, nunca jugó al fútbol. Mirá. Era un apasionado del fútbol. Es como que me llama mucho eso la atención. El rengo. El rengo, exactamente. Incluso en muchas de las fotos, justamente acá en la tapa del libro, está él y está con el bastón. ¿José Manuel? ¿Era? José Anzoátegui. No era Manuel. ¿No? Bueno. Aprovecho un segundito para mandar un saludo a mi hermano Nicolás. Saludos y a Fran, que está en el hospital, que siempre todas las notas que hago, siempre me las siempre ve. Están ahí. Saludos. Le mando saludos porque después no me quiero olvidar. No, después te retan. Claro. ¿No tenías que saludar a alguien más? El comando está del otro lado. El comando está del otro lado, ¿no? ¿Está viendo? También, sí. Perdón, un breve paréntesis. Viajaron caminando porque no había otro medio para poder trasladarse. No, sí había un medio de transporte que era el tren. Exacto. Pero no estaban los fondos necesarios como para poder optar por esa opción. Sí, lo que decíron, bueno, vamos a hacer, somos un club que fomenta el atletismo, que fomenta el deporte. Bueno, qué mejor manera de decir, bueno, vamos caminando. Claro. Una de las razones también. Y así salen de Subiría, la manzana entre Subiría, Rivadavia, de Anfunes y Entre Ríos. Y me da gracia porque leía que cuando salen, como era parte del ejército de ese terreno, ahí tiraban como... A los fierrazos. Pero para despedirlos. Para despedirlos, como buena algo... Suerte, buena suerte. Fuego artificial y algo. Y arrancan derecho. Tabaqueros. Septiembre. Hasta el puente, el puente vaquero no. O sea, le meten, van por la cornisa, ¿no? Sí. Y me daba gracia, después la historia termina muy bien, ¿no? Pero me daba gracia que en septiembre... no hace falta decir que es muy poco probable que llueva, pero en Vaqueros la agarra la lluvia. O sea, arrancaron ahí como bastante complicados. Claro. Y cuando estaban llegando a la caldera, la gente de la caldera, pues ya era de noche, decían que iban con algunas antorchas prendidas. Claro, no había linternas. Digamos, claro, o sea. Antorchas. Exacto, y ni había una procesión era. Ni había luz, claro. Una y la peregrinación. gente de la caldera entró en pánico y se escondió en sus casas. Le cerraron las puertas. Exactamente. No. Querían comprar algo para comer, nadie les vendía nada, no sabían qué hacer, encima llovía, se guarecen abajo de árboles y demás, y en el medio de la noche ven un bulto, a lo lejos, así lo relata, que no sabían qué era. Ven un bulto, yo cuando lo leía decía... Muchacho, ¿qué tan fichado? A lo lejos, y era el cura del pueblo que venía con un garrote pensando que tenían que pegarle a alguien o hacer justicia por mano propia.
se entera de la situación y se revierte la situación y el equipo termina durmiendo adentro de la iglesia de la Caldera, que ese es un dato interesante, que habría que ver si esa iglesia sigue siendo la misma de hoy, porque bueno, Sí. Claro. ahí durmió todo el plantel y toda la comitiva que Mantiene un estilo que iba colonial caminando. igualmente. Claro, habría que ver si era la misma de 1904, ¿no? Hay que ver, pero sí, ahí estuvieron durmiendo y dicen que era un cura español, le relatan como un gallego gigante, grandote, y es muy llamativo porque dice que cuando estaban por ir a dormir, él era muy fanático de escribir poesías y se ve que en la Caldera evidentemente no Mucha no vivía nadie. Claro. Claro, y lo dice que, bueno, como parte de, como la contraprestación a dormir, en la iglesia tuvieron que escuchar durante un largo rato las poesías del cura gallego. Claro. Así que esa fue la noche que van a Jujuy, ahí siguen, ¿no? Así empezó. Claro. Y bueno, después al otro día se levantaron y ya el cura le había explicado al pueblo quiénes eran, qué es lo que hacían, que iban a Jujuy a jugar un partido de fútbol. No solo un partido de fútbol, sino había más, más deporte que se hacían, o sea, más competiciones en ese entonces. Hay deportes que, bueno, que hasta hoy por hoy no se juegan, pero bueno, el plato principal era el partido de fútbol. Claro. Entonces, bueno, le comentan al pueblo quiénes eran. El pueblo los recibe, le da a desayunar, todo, y bueno, siguen viaje hasta Perico. Van hasta Perico, se quedan en Perico. La primer filial de Gimnasia tendría que ser en la Caldera, entonces. Si vamos por Es posible, Claro. es posible, Claro, es posible. La verdad que sí, tiene sentido. Algo hay que hacer. Y después, perdón, llegan a Perico. Llegan a Perico, que se le suma más gente para ir hasta San Salvador. Ujú. Y ahí hay un dato interesante. Antes de llegar a San Salvador, duermen entre, a ver, lo tengo acá, la oficina de correos, la comisaría del pueblo y un carro particular que estaba en la plaza, digamos, como que evidentemente hacen 2 noches Claro. antes de llegar a Jujuy. O sea, ahí van durmiendo los muchachos, habían desayunado tortillas, y siguen viaje y llegan a Jujuy. Que según comentan, Jujuy se vistió de gala. Claro, lo estaban recibió. esperando. La verdad que, bueno, eran. Cuando se hacían esos partidos, porque también hay otro partido con Atlético Tucumán acá en Salta, también se los recibía de la mejor manera. Era como que venía gente a tu casa, entonces los tenías que recibir de la mejor manera. Los villanos de una historia mal contada, los tucumanos y los jujeños. Entonces. Exactamente. Eran otros tiempos. Otros Claro. tiempos, Lo que es exactamente. llamativo, justo cuando lo pensaba un poco más, cuando Gimnasia del año anterior, 1903, va a jugar a Tucumán, Gimnasia, entre paréntesis o sin paréntesis, los salteños, porque era como el fútbol salteño, pasaba por Gimnasia, va a Tucumán, Gimnasia va como diciendo, lo hemos hablado, bueno, seguro que vamos a perder, pero Claro. hay que... Y al otro año, cuando Gimnasia va a Jujuy, va de ganador. O sea, como esta diferencia... Sí. Con esa mentalidad distinta. No quiero decir que se siga dando, pero hay como una cuestión de densidad o de tamaño poblacional o de desarrollo, que Tucumán estaba como a la vanguardia, Salta seguía y Jujuy estaba un poquito Más atrás. Claro. ¿Puede ser que Anzoátegui viaje a caballo? Sí. Es la famosa foto. Claro, exactamente. Era Claro. el que está a caballo, porque Sí. justamente era Rengo. No Claro. podía- El Rengo en suéter y pues. Bueno, sí, Claro, pero exactamente. hay una famosa foto en la historia de Gimnasia donde están Sí. los muchachos, el plantel Esa foto abajo del caballo y están por partir. Es Mirá. justamente ahí donde dijo de las manzanas entre Céntrica. ríos, Subiría, sí. Claro. Bueno, esa foto es antes de salir. Y esa foto está, no tiene por qué saberlo mucha gente y tampoco es un secreto, está en la sala de presidencia del club, está como una foto central, ¿no? Porque es un momento, vamos a decir, casi fundacional, si bien no Claro. es fundacional exactamente, sí tiene que ver con ya mostrar un club que estaba un poco más organizado, que se planteaba otro tipo de desafíos. Que era su segunda que se gira va- después de Tucumán. Claro. Exactamente. Es decir, un momento importante. Sí, sí, no sé sí, si un club de su fundación ya tiene varias giras Totalmente. a la espalda. Claro, y Sí. encima Habría- caminando también. También. Seguro, Ahora, y esto, el otro día lo hablamos con el Mono, cuando hablamos de Gimnasia como el fútbol de Salta. Sabemos que hay un club, obviamente, fundado antes, que es el Club Libertad, pero nos llama poderosamente la atención que en ninguno de los diarios de la época hemos encontrado partidos de fútbol de Libertad. Eso es algo que todavía es un libro abierto, digamos, una página por escribirse, porque si bien se ha escrito de Libertad, se escribió mucho tiempo después, sin ninguna fuente histórica sustentada. Y además, algunas más también-
quizás lo buscás, lo investigás y encontrás fines políticos. En el medio es como que, así como para catalogar a Gimnasia del estadio más antiguo del país, la cancha más antigua del país, es como que te obliga también a investigar del resto como para llegar a esa conclusión. Como una pantalla. Tal cual. O sea, una cosa lleva a la otra. Exacto. Todo, digamos. Aparte no solamente hay que saber o sea, a mí me gusta el fútbol, pero hay que saber quién gobernaba la provincia en esos momentos, cómo se vivía en Salta, o sea, te lleva a englobar todo, digamos. O sea, y bueno, entre eso cae, bueno, lo que es el Club Libertad, que nos pasa seguido, que siempre que remarcamos que Gimnasia tiene la cancha más antigua del país, no, pero Libertad se fundó antes. Ya sí, sabemos, pero Libertad no tenía cancha. Claro. No tenía cancha. Entonces, como que. No, pero ¿cómo es? Entonces, como que, viste, se transgiversa la información. Libertad, hay que decir, Libertad consigue su terreno en la década del 50, donde está actualmente. Sí. Y ahí empezó su cancha, digamos. No, Gimnasia está desde 1904 en el mismo lugar. Y que es una historia hermosa, la de Libertad, vale la pena contarla. Que dice el mono, tenía la sede en la Dian Funes, al 500, en ese momento fue presidente del club, era Ragone, él es el que hace el cambio, como un cambio de sede, da esos terrenos de la Dian Funes y se hace de los otros terrenos, que son muchísimo más grandes, o sea, pero no pasa por digamos, esto que dice el mono, o sea, sí, se fundó un año antes, pero también inclusive estamos investigando eso y estamos abiertos a que si alguien tiene datos concretos. Claro, porque también lo que nos pasa es que no, el clásico de Gimnasia es Libertad, porque uno se fundó antes. No, pasa que Gimnasia quiso copar Libertad, por eso son cosas que no las tenemos, o sea, nunca las encontramos en ningún lado. Claro, no hay evidencia para sustentar que sea verdaderamente una fuente para un clásico. El famoso mito. Exactamente. Totalmente, sí sabemos y está un poco más documentado que Libertad nace como un club de socialistas y anarquistas en 1901, en 12 de marzo de 1901, y también sabemos que se comenta que nace como un club pantalla, esto lo habíamos hablado, para realizar actividades políticas. Perfecto, entonces, la pregunta es, y un poco lo que dice el mono, más allá de saber de fútbol uno tiene que preguntarse otras cosas. Perfecto, ¿hasta cuándo fue pantalla? Claro. Pues en un momento empieza a jugar al fútbol Libertad, eso es innegable. ¿Y en qué momento tienen registro ustedes de un primer partido con Libertad? Yo no me acuerdo. Bueno, es cuando se funda la Liga Salteña. Claro. 1920. Recién en ese momento. Sí. Ahí aparecen los partidos con Libertad. Claro, 21 ya con Gimnasia. De por medio amistoso. Fundado 20 años, fundado Central. O sea, por eso hay que ver eso. Pero en los diarios, y es llamativo, digo, el primer club de la provincia fundado, debería aparecer alguna referencia en los diarios de 1901. No aparece nada. Bueno, no digo que sea la respuesta negativa, pero bueno, es un llamado de alerta. Totalmente. Y en la travesía por Jujuy, ¿qué tal le va a Gimnasia? Fueron como ganadores, pero también el resultado termina reflejando lo mismo. Sí. Ganó. Gimnasia ganó 6-1. Ah, bien. Incluso, digamos. Es lo que le pasó a Gimnasia el año anterior en Tucumán. Exactamente. Fue como ganador a Jujuy, porque cuando fue a Tucumán, la verdad que prácticamente, por decirlo así en criollo, no cazaba en fútbol. Claro. Y después en Jujuy sí le fue mejor. Ya con la experiencia esa de Tucumán, es como que ahí ya, digamos que se empiezan a poner las pilas, vieron cómo se vestían los otros, claro. los rivales, las técnicas, y bueno, van a Jujuy, que bueno, Jujuy como que venían de más atrás, y Gimnasia gana 6-1. Ah, bien. De hecho, en Jujuy juegan contra un combinado militar, digamos. Claro. ¿no? O sea, no juegan contra club de tiro de armas. Exactamente, no juegan contra un club conformado como si lo había sido Atlético Tucumán o lo era Gimnasia en ese momento. Claro. De 10, tremenda la historia, la verdad que muy linda, muy buena. Mientras la iban contando, me imaginaba y flasheaba de por qué no recrearla. Porque claro. Estaría bueno en el mes de septiembre, sabiendo lo particular que es y lo lindo que se pone Salta en esa época, ¿por qué no hacerlo en algún momento y organizarlo? Exactamente. Y hacer una cuestión. Usted camina yo. ¿Sabés qué le quería comentar el colmo? Que la parroquia de la Caldera es en subida. Mirá. Es decir, que los jugadores, aparte de llegar cansadísimos, tienen que hacer en subida la escalada de la parroquia. Así que sí, fue todo. Bueno, es lindo. Valió mucho la pena, entonces. La idea o sea, es después del milagro, habría que volver a hacer la segunda procesión a Jujuy. Porque ahí nomás no te recuperás de una que tenés que estar echada. ¿Por qué no? Otra. Y 90 años después, ya estamos hablando de un Gimnasia
que prácticamente está tocando el cielo con las manos, haciendo referencia más puntualmente al 93, más que al 94, donde también me parece que marca un precedente en la historia, o marca cierta cuestión importante de esa historia que hoy quizás con el tiempo ya no es tan recordada, o quizás los que peinan canan son las que más presente la tienen, pero que sin dudas no deja de ser exitosa para el club. ¿La tienen y se valora, ustedes también la valoran como tal? Tal cual. O sea, si nosotros rememoramos lo que es el viaje a Jujuy, que eran todos jugadores, o sea, por amor a la camiseta realmente, porque tenés que ir caminando hasta Jujuy. Claro. Es como que decir, 90 años después se conforma un equipo todo con jugadores de acá de la zona, o sea, de Santiago del Estero, como era el Pelusa Cejas, de Formosa, como era Palito Álvarez, sí. De Jujuy, como era Pedrito Guiberi, Venancio Herrera, y bueno, ni hablar de lo de acá de Salta, también del interior, de Güemes, como es el Tanque González, y decir, bueno, ese amor a la camiseta también se conforma 90 años después. Y hasta el día de hoy se sigue recordando ese plantel, digamos, claro, como esa camada de jugadores que eran todos jugadores de acá de la zona, como bien dije recién, llegan desde el torneo anual, sí, a primera división sin escalas, digamos así, como de un solo saque, digamos. La verdad que eso es como el viaje a Jujuy, digamos. Meteórico. Es icónico, es impresionante lo que logró Gimnasia, y la verdad que seas del club que seas, siempre alguien va a recordar a algún jugador de ese equipo, o Tal ese cual. plantel entero, digamos. Tal cual. Uno de los momentos pico que tiene el fútbol salteño es eso. Sí, yo creo que el mejor, ¿no? Para sí, mí es que meteóricamente, desde el anual hasta del anual hasta primera el división. ascenso es... Sí, y el sentido de pertenencia que generaba ese Gimnasia, porque creo que más allá de las camisetas, de los clubes, o el vínculo que tenía uno con Central, con Juventud, con los equipos del anual también, o los equipos, mejor dicho, San Antonio, Mitre, es como que generaba un sentido de pertenencia con la provincia. Es como que, che, hay que apoyar a lo nuestro, hay que apoyar a Salta. El club de Salta. Exacto. Y que Gimnasia te respondía con resultados, básicamente. Sí. Porque empieza a hacerse famoso el Gimnasia de ese equipo, el Gimnasia, perdón, de estos jugadores, el Gimnasia de los viernes a la noche también empieza a ser más fuerte, y cada vez que lo buscas más o escarbas un poquito más, creo que te vas encontrando con historias más ricas o cuestiones que lo hacen más importante. De hecho, el posteo del otro día que hicimos vinculado al ascenso fue una cosa fuera de serie, digamos. Si bien la verdad que todas las cosas vinculadas a la historia, a los historiales y demás, la gente se interesa, se copa, comenta y demás. Fue una locura, o sea, una cantidad de comentarios y esto, ¿no? Todo recuerdo que fui con mi viejo, fui solo, me pasó esto, me pasó lo otro, qué equipazo. Los jugadores de ese plantel comentando en la publicación del club, digo, eso es emocionante, ¿no? Y es esto que hablábamos con el Mono la otra vez también, este gen norteño, vamos a decir, porque es salteño pero es norteño también, claro, pero que inclusive con las diferencias interprovinciales y todas las chicanas y todo lo que quiera, ahí había como una amalgama que era todo uno, ¿no? Y también eso se traslada al hoy en el sentido de la añoranza, ¿no? Porque se añora eso que después es difícil sostenerlo a veces en el día a día, ¿no? Pero nos pasa con el Pollo Rojas, inclusive con todo los ruidos que están sucediendo ahora. Sí. Evidentemente toca una fibra o toca un gen que remite a esos equipos, ¿no? Esos planteles. Totalmente, claro, y que lo refleja y que va más allá en la gente, que creo que escapa por ahí a lo que es el mundo Gimnasia, porque al Pollo también lo quiere y lo vincula, y el afecto lo tiene el hincha de Central, lo tiene el hincha de Juventud, el de San Antonio porque vistió su camiseta, el de Pellegrini también. Es como que trasciende esas fronteras de lo que es cada uno como hincha. Pero... Y ahí aparece esto, hemos discutido ya varias sobremesas largas, sin ponernos de acuerdo nunca, porque también el fútbol a veces es un sinsentido, de eterna sobremesa y nunca ponerse de acuerdo, pero esta cuestión del ídolo, ¿no? Y de lo que el tipo genera. Claro. Pero no sé, ¿lo genera él o es un espejo de la realidad salteña? Tal no sé cual. si me explico. Entonces hay algo como para pensar, ¿no? Como me pasó de ir a conocerlo por mi laburo al Colla Castellanos, de ir a verlo ahí al Vitale, y
este es el tipo que después termina jugando en la Boca, ¿no? Que hace toda esa carrera maratónica, más de 10 años, y está ahí, y es uno más. Claro, ese es el tema. ¿Cómo no te va a representar a alguien que es uno más de, claro, que de jugadores nosotros? prácticamente amateurs, empiezan así, jugando en el barrio, podría ser cualquiera de nosotros. Entonces creo yo, por eso también la gente se siente muy identificada con ese tipo de jugadores, como el Colla Castellano, el Tanque González, el Pollo Rojas. Y volviendo a esto de 1904 y la travesía en Jujuy, ¿había cierta aceptación de Salta a nivel cultural o a nivel social más que nada por lo que estaba haciendo Gimnasia y por lo que estaba consiguiendo? Digo, quizás la respuesta que sea que sí o que no, pero les pregunto esto por el hecho de la historia de Gimnasia y trascender, si sos hincha o no sos hincha, de ver reflejado en la sociedad o que tenga repercusión justamente estos logros de Gimnasia más allá de la cuestión interna del club. Para mí la aceptación que había de parte de Salta era porque Gimnasia estaba dando a conocer los valores del deporte. Claro. Entonces era justamente la fundación de Gimnasia tiene que ver con eso, para dar los valores del deporte que no estaban muy promovidos en esa época. Entonces sí era como muy bien aceptado por la sociedad, digamos. Era una escuela, o sea, y una escuela, está bueno esto que dice el Mono, pero era una escuela en todo sentido. Inclusive, ya lo hemos hablado también, estos primeros que van a tomar curso a Buenos Aires para traer la práctica atlética, eran profesores de escuela. Entonces era una cuestión pedagógica, o sea, más allá de lo que digamos de que hay diferentes personas influyentes dentro del mundo Gimnasia o Club Atlético Salteño en ese primer momento, era una forma de hacer escuela, era un entramado, un club que se metía para cumplir un rol fundamental en la sociedad de ese momento, que tenía que ver con traer el deporte, fomentar la práctica atlética. Además la práctica atlética iba a curar pestes. Unos años después se crea la palúdica. Digo, el deporte era salud, claro. los men sana. Mira vos, pero que 100 años después, cuando hablaban del ascenso del 94 y tener referentes como Rojas, como el Tanque, pasa más por el valor de la identidad que se generó en tanto tiempo. Yo creo que eso es algo que muy poco se habla, y sacándose la camiseta, que cualquiera llegue a primera división después de tantos años, ya habla de un crecimiento deportivo de la provincia, pero sacando eso hay una identidad. Totalmente. Que eso representa un jugador como el Pollo, salió desde abajo, todos conocemos la historia con el Yagi, todo lo que representa, y que el hincha haya encontrado en él un socorro cuando los resultados no daban, cuando los empates eran largos, cuando los empates del rival eran al caer al final del partido, uno tal vez se quedaba con el sacrificio, con la entrega y con lo propio que también hace representar la grandeza de un jugador que tenga puesto una remera gigante como el de Gimnasia. Por eso ahora, y no me voy a meter en el tema de Rojas, no es la intención para nada, pero ahora que suena esto de que si va, se queda, pongámoslo así en abstracto, la gente se enoja mucho, más de lo que a veces se enoja, porque hay algo más que toca también, así como te toca positivamente cuando es como que te separás de una novia de muchos años, ¿viste? No te da lo mismo. Totalmente, te sentís parte, claro, digamos. No es cualquier y es como que si tomás una decisión, me duele como si me estuviese haciendo algo a mí, o si tomás la decisión que yo quiero, que yo pondero, es como que aún más grande y mejor vas a ser para mí. Es como que una cuestión personal también importante y abstracta, como bien hacías referencia. Pero ahora también hay una cuestión que se decía Gimnasia como escuela a lo largo de sus años. Gimnasia como primero o marcando esa como cuestión. Precursor de casi todos los deportes en la provincia. Ahora, hay una cuestión que también cae en la chicana, en el hecho de decir, son primero en todos, pero en popularidad Gimnasia no es el club más popular. Es una cuestión, si son tan grandes, si son tan primero en todo, ¿por qué no son los más populares? ¿Por qué no son...? Hay una cuestión que tiene que ver con el exitismo, hay una cuestión que tiene que ver con los logros, porque Gimnasia no desarrolló una cuestión futbolística más que Central y Juventud, por ejemplo, por decirlo, o por comparar con alguno de los clubes que lo realizaron, y Gimnasia quizás puso mayor énfasis en otro lado, o por dónde lo encuentran a esto, si es que se lo preguntan o si es que por ahí lo piensan. Sí, la verdad es que sí lo charlamos a veces.
Pero, sacándolo termo, ¿no? Porque siempre sí, está... bueno, pero a ver, ¿qué es lo que no pasa? Por Sin ejemplo, encontramos un partido del año 50 que Gimnasia inaugura las luces frente a River. Sí. Gimnasia en su cancha inaugura las luces frente a River, o sea, lo remarco. ¿Cuántas personas podrían haber en el año 50? Bueno, estamos hablando que el Maracanazo tuvo una gran cantidad de personas, por lo que se hizo un partido relevante, importante, para un club con la venida de un equipo grande. Ese Brasil se enfrentaba a un Uruguay bicampeón del mundo. Yo calculo que muchas personas en este punto. 30.000 personas. 30.000 Algo personas que ahora llega en a ser 1950. difícil Claro. que se pueda repetir. No lo digo yo, ¿no? Está chequeado por los diarios, por si alguno lo quiere ver, me habla y se lo muestro, digamos. En el 50, o sea, había 30.000 personas en el estadio. No sé dónde habrán entrado, pero bueno, es lo que dicen, están las fotos también. Pero ¿qué es lo que pasa también con el tema de la popularidad? Para mí, ¿no? Esto es una opinión que yo me hago cargo, o sea, la gente se hace hincha del equipo que gana. Gimnasia en ese tiempo pasó, creo que son 18 años sin salir campeón del anual. Contexto, claro, en lo que se jugaba y lo que había eran torneos locales. Claro, o sea, pero ¿qué pasa? También viene la creación del torneo anual, del torneo nacional. Sí, claro. Y Gimnasia recién juega su primer nacional en el año 79. Claro. Y se creó en el 67, digamos. Entonces siempre se lo repartían entre Juventud y Central. A los torneos nacionales, o sea, un año iba a Juventud, el otro año iba a Central, o 2 años siguió Central y así, digamos. No por eso creo que, no sé cuál de los dos es el equipo que más participaciones tiene en torneo nacional. Juventud, ¿no? Central. Sí, creo que... Sí, Bueno, acá Mati somos Derno el dice- cuervo. Sí, Mati seguramente Somos nos los va a saber cuervos. decir bien. Acá Mati nos tiene Pero bueno, sí que varias Juventud. veces la oreja. Pero bueno, justamente Los cuervos son- Lo repitió mucha como loro. gente se hace del equipo que gana. No por eso también Gimnasia en los años 90 también ganó popularidad. Claro. Porque la gente quería ver grandes jugadores, quería ver grandes equipos. Bueno, esto también de la identidad, de hacerse de ver a los jugadores, digamos, que están en el barrio. Pasó mucho eso también, digamos. Claro. Sí, y yo agrego lo mismo, es una apreciación personal, ni siquiera del Departamento de Historia. A eso que el mono acaba de comentar, yo le agregaría que evidentemente esta cuestión de ser escuela hace que diversifique tu fuerza, tu fortaleza en una provincia que no tiene millones y millones y millones y millones de habitantes. Entonces digo, si vos tenés 3 predios, digo que esos 3 predios están hoy, pero bueno, hay una construcción hacia atrás. Si vos abrís todas las disciplinas, tenés ciclismo, tenías handball, tenías esgrima, tenías esto, tenías lo otro. Bueno, el fútbol, si bien tiene una preponderancia en este país sobre todo, y en esta provincia, pasaba a ser parte de una disciplina más. Como inclusive también la es hoy. Es innegable que el fútbol es lo más popular, Claro. eso está claro. Pero cuando vos tenés pocas disciplinas y te concentrás más en un En una lugar, sola. entonces eso es inevitable. Digo, ayer mismo, un ejemplo que parece que nada que ver. Hubo en la UNSA una muestra de un fotógrafo, 91 años, se llama Antonio Chávez. Lo hemos hablado con el mono, un histórico de la fotografía, tiene una colección de fotografías tremenda de los carnavales de Gimnasia. Bueno, eso es parte de Gimnasia. Gimnasia también claro. ahí es escuela. Entonces, Es verdad. digo, estás en todos lados. Sí. O sea, aparece Gimnasia en todos lados. Bueno, eso implica que tengas que repartir tu fuerza. Entonces, Sí. bueno, no hay un solo frente, hay un montón de frentes. Después hay otras variables futbolísticas, deportivas, etcétera, pero también hay otras que tienen que ver con un club social. Un club que hoy tiene 3 sedes, muchas de alto nivel, digamos, y metida en una zona hoy privilegiada, ¿no? La sede central del club. Totalmente. Muchachos, nos llegó el mensaje de Dani también, pero dice, Central tiene un nacional más, pero la popularidad de Juventud es anterior. No sé qué quiere decir Mati, pero... Mati a veces abajo pasa de que Central. sí, Mati él lo destaca por épocas. Claro. Esa es su opinión, él tiene su opinión, yo tengo otra opinión. es la que le conviene. Claro, obviamente, cada uno siempre Sí. va a llevar agua a su arroyo. Claro. digamos. Mati dice que, sí me lo explicó el otro día, es como que por décadas, primero la década de Juventud, después la década Claro. de Gimnasia y después la década de Central. Exactamente. Es como que... Sí, es su opinión, obviamente, súper respetable.
Yo tengo otra opinión, que para mí la gente se hace hincha del equipo que gana, Juventud y Central en ese equipo, en ese momento también ganaron muchos torneos anuales, fueron a jugar los torneos nacionales, eran equipos más competitivos justamente, así que bueno, para mí es como que la gente se hace hincha del equipo que gana. Digamos. Es que el exitismo también permite esta popularidad y esta muestra. Claro, tal cual. Y además escudo, era, la remera, a ver, los viajes. también, o sea, antes era impensado que había que un hincha de Central vivía en zona sur, por ejemplo, y ahora es súper común, digamos. Claro, o sea, es verdad. Ahora también como que sí, fuimos como creciendo. que en la ciudad era Central Barrio Norte, Juventud del Sur y eso que estaba Hernando de Lerma, Claro, pero que, bueno, ahí se era el terminaba, fuerte, digamos. claro. O sea, Gimnasia el Centro. Es verdad. Y esa es otra variable también, claro, quizás, ¿no? sí, De sí, Gimnasia, sí. digo, tiene que ver con la locación. Totalmente. Natural. Obviamente hay gente de Gimnasia en un montón de lugares de la ciudad, eso no hace falta ni que lo diga. Pero bueno, tu barrio también genera una atracción en determinadas capas sociales, Sí, claro. según en dónde estés ubicado y cómo crece la ciudad para ahí, cómo crece para acá o cómo se achica inclusive hacia el centro, porque hacia el centro la cancha de Gimnasia está, también lo hemos hablado, está apretada, claro. digamos, y todos los edificios que están ahí son gente que ni siquiera algunas sí, pero tiene pertenencia barrial. Claro, exactamente, Es lo otra difícil. conformación. Sí. Entonces, bueno, hay que buscar hacia otros lados. Eso también es parte de eso que ponemos arriba de la mesa y que está buenísimo lo que dice Mati y que cada uno obviamente va a hacer... La historia es también eso, ¿no? Es Claro. discutirla y lees un diario de hace 100 años y capaz que vuelvo a entender de una forma. Claro, y la otra. interpretación. Y es que está bueno porque ellos nos comentaron la historia así de una forma conformada y no fue como Mati que pasamos del 2001 al 2013, por ejemplo. Y para ganar un clásico. Imagínate. Muchachos, muchísimas gracias por la visita. Nos pasamos algunos minutitos, pero la verdad que valía la pena el hecho de estas cuestiones históricas que estamos conociendo de Gimnasia, que estamos aprendiendo también con ustedes y valorando también el tiempo y obviamente la gentileza que así demandan. La pregunta de Dani era con respecto a cuándo surge el apodo de Millonario. No sé si les parece que lo desarrollemos en otra Perfecto. oportunidad y que quede justamente esa pregunta. Millonarios, también. Albos también. Albos, Millonarios. Cocina los motes de del equipo. Claro, Para y la a- próxima. hasta ¿por qué el tema de los polígono. cholos? El polígono arranca con los del polígono. Y hasta También. ¿por qué no el tema de los cholos? También. Palabra que tanto se lo vinculó a Gimnasia referencial. por momento. Pero no deja de ser bueno utilizarlo o dejarlo para otro momento. Muchísimas gracias, Mono, Facu. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Vamos a volver seguramente a seguir y bueno, aprovecho para mandarle un saludo. ¿A quién va? Le mando un saludo a quién? Carla. ¿A quién? A Carla. A Carla. Decirlo fuerte, o sea, seguro. Le mando un saludo a Carlita y ya está. Ahí está. No digas Carlita, él dijo Claro, Carla, o sea, qué tampoco fuerte, te ¿no? agarré el codo. Yo le voy a mandar un saludo entonces a mi hija que está acá aguantando los trapos. Sí, Ya te llevo a la casa de tu amiga. Te gracias, pido banco de perdón. 10. Hoy hay panchos con poncho para cenar, así que... Qué rico. Por suerte Eh, se va a la casa de hinchas de Gimnasia a dormir su pijamada, así que estamos bien. bien, Pijamada estamos algo. tranquilos. Bien ahí. Exactamente. ¿Nos vamos? Nos vamos. Gente que